Otro. ¿Te echo agüita? ¿Te echo agüita? Bien, Ya, te echo agüita. No, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema sobre lo que es la suspensión, modificación y cancelación del registro sanitario o certificado de registro sanitario. Para que quede clara la diferencia de titular del registro sanitario y el certificado del registro sanitario, ¿ya? Vamos a explicarlo. Porque esos son términos que vamos a ver mucho en lo que es esta clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del titular del registro sanitario, es, por ejemplo, cuando yo he elaborado un producto, ¿no? Entonces, este producto obviamente tengo que patentarlo. Y para yo poderlo vender en mi país o en otros países, necesito yo tener un registro, mi producto necesita tener un registro sanitario, que es como su DNI, ¿no? Que eso lo hemos visto en la clase anterior. Entonces, yo soy la titular de ese registro porque yo lo he elaborado, ¿no? En cambio, por ejemplo, si Quijandría yo soy del Perú y ella es de España y necesita vender este producto en su país, entonces ella necesita sacar un certificado de registro sanitario en su país, ¿no? Entonces, ¿ella sería la titular del registro sanitario? No. ¿Quién es la titular? Soy yo porque la he elaborado. Ella va a sacar un certificado de registro sanitario. ¿Ya? Que quede bien claro eso. Ahora nos dice, el artículo 13 del Decreto Supremo 016 habla sobre la suspensión, modificación o cancelación del registro sanitario. Dice que se puede suspender o se puede modificar o se puede cancelar cuando se detecte alguna adulteración o falsificación en la documentación que se está presentando, ¿no? Para solicitar este registro sanitario. Entonces, ¿qué más? Aparte de que se detecta pues una adulteración o falsificación de estos documentos, cuando se efectúen también algunas observaciones, ¿no? De repente en la ficha técnica, ¿no? O a cualquier otro documento, cuando se necesite o se solicite inscribir o reinscribir este registro sanitario. ¿Por qué inscribir? Porque es cuando yo recién lo he elaborado, ¿no? Entonces sabemos que tiene un tiempo de duración. Y reinscribir porque ese tiempo, mi primer registro sanitario, por ejemplo, tiene una validez de 5 años, ¿no? De 5 años. Entonces, ya cuando terminan esos 5 años, yo necesito reinscribir mi registro sanitario. Entonces, cuando no se presenten de repente documentos originales o cuando se presenten o autenticados, pues, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que presentar o documentos originales cuando se les solicite o presentar documentos autenticados y no copias simples. ¿Por qué? Porque muchas veces las copias simples pueden ser falsificadas o adulteradas, ¿no? En cambio, los documentos originales, pues son originales. Y los autenticados, pues se tiene que ir ante un notario para que autentique los documentos, esas copias que se han sacado de los documentos originales. El artículo 14 que dice sobre la cancelación del registro sanitario o el certificado de registro sanitario, pero en este caso por cierre definitivo del establecimiento, ¿no? Por ejemplo, si María Pérez, ¿no? Por así decirlo, solicita cerrar su botica o mejor dicho su droguería, ¿no? Entonces, ella ha solicitado un certificado de registro sanitario. Entonces, en este caso, se presenta pues una declaración jurada, una solicitud en la DIGEMIT admitiendo pues o deduciendo lo que se va a hacer, ¿no? Que es un cierre definitivo. Pero esto, ¿quién lo tiene que presentar? El interesado. Entonces, cuando se presenta, ¿no? Cuando el titular de registro sanitario de un producto o dispositivo médico sea declarado en cierre definitivo, entonces, a solicitud del interesado, entonces quiere decir que yo he presentado un documento, una solicitud para que cierren definitivamente el establecimiento farmacéutico, entonces yo he requerido
este registro, ¿no? Este producto con este registro para venderlo ahí. Entonces, si yo presenté la solicitud y esta ya la Digimil me ha respondido con algún documento, entonces automáticamente este registro sanitario queda cancelado. En el caso de que yo sea la titular, ¿no? Entonces, como les dije anteriormente, yo necesito renovar este registro sanitario, ¿no? Cada 5 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no lo renuevo, no puedo renovarlo, porque también hay que hacer pagos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente presento una solicitud y digo, bueno, ya yo no voy a renovar este registro sanitario de este producto y por lo tanto queda cancelado, ¿no? Por lo tanto, este producto va a quedar cancelado. En el caso de que el establecimiento farmacéutico, poseedor del certificado, hablamos del certificado de registro sanitario de un producto o dispositivo, sea declarado en cierre definitivo a solicitud del interesado, automáticamente también va a quedar cancelado el certificado de registro sanitario, ¿no? El primero es cuando el titular lo pide. El segundo es cuando el poseedor del certificado lo solicita, ¿no? El primero es el titular y acá es la persona que posee el certificado. Certificado de registro sanitario. El establecimiento farmacéutico autorizado como droguería, claro, es una droguería la que tiene que solicitar el certificado de registro sanitario de un producto, ¿no? Porque ellas son las que los van a vender en grandes cantidades, ¿no? Dice, el establecimiento farmacéutico o la droguería puede solicitar un certificado de registro sanitario. Un producto farmacéutico o dispositivo médico ya registrado puede ser importado y comercializado por quien no es titular del registro sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que les mencionaba, ¿no? Yo soy la titular del registro sanitario, pero, por ejemplo, María Pérez, que vive en España, ella también puede vender mi producto, que yo, la titular, lo he elaborado aquí en el Perú. Ella lo puede vender en su país, ¿no? Entonces, ¿ella es la titular? No, no lo es, pero sí lo puede vender. ¿Por qué? Porque ella ha sacado un certificado de registro sanitario del producto que yo elaboré para que lo pueda vender en su país, que es España, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poseedor del certificado del registro sanitario, el poseedor, o sea, quien lo sacó, quien lo solicitó, ¿no? En el rotulado inmediato, o de ser el caso en el rotulado inmediato, sabemos que cuando hablamos de rotulado inmediato es el que le sigue a la sustancia o al principio activo, ¿no? Que por ejemplo, si es una ampolla, ¿quién sería el rotulado inmediato? ¿El que va en la caja o el que va en la ampollita? Eso ya ustedes lo saben. ¿Dónde está el rotulado inmediato? ¿En la ampollita o está en la cajita? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, vayan buscando la respuesta, ¿ya? Entonces, en el rotulado inmediato, de ser el caso, en el rotulado inmediato debe consignar el nombre comercial o razón social, dirección, registro único de contribuyentes, o sea, el RUC, el nombre del director técnico, el número de registro sanitario. Va en la cajita. ¿Cuál? ¿El inmediato o el mediato? ¿Dónde va? ¿La cajita qué es? ¿Inmediato o mediato? Inmediato. A ver, cuando tú dices, vienes ahora, inmediatamente ya estás aquí. ¿Qué significa? Que lo va a hacer en poco tiempo, o sea, está más cerca, ¿no? En un tiempo menor, ¿no es así? Sí, mire. Entonces, cuando hablamos de inmediato, es ya el que se da, pero rápidamente. Entonces, si hablamos al toque, al instante, ¿no? En menos tiempo, en menor espacio, por así decirlo. Entonces, ¿quién está más cerca del principio activo? ¿El envase de vidrio que contiene a la ampollita o la cajita? ¿El envase de vidrio?
El envase de vidrio, no, claro, el envase de vidrio, por eso. ¿Quién sería entonces? ¿En dónde iría el rotulado inmediato? ¿En el envase de vidrio o en la cajita? En el envase de vidrio. En el envase de vidrio, ¿no? En la ampollita, claro. Y el mediato viene a ser lo que dijiste tú, la caja, ¿no? Mediato. Después, ¿no? El otro es inmediato. Entonces, todo esto debe de ir, ¿no? Entonces, en la cajita debe ir el número del registro sanitario, ¿no? Que es el del titular. Y también debe de ir el número del certificado de registro sanitario, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si Quijandría va a solicitar un certificado de registro sanitario, entonces ella dice, bueno, yo voy a vender en mi país ibuprofeno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero el ibuprofeno que ha sido comercializado en Perú y está en España, en Perú tiene un registro sanitario, pero ella lo va a vender en España. Entonces, el envase, ese ibuprofeno que se va a fabricar ahí, va a tener su registro sanitario del Perú, pero también va a tener un número de registro sanitario, pero ese sería el número del certificado. Quiere decir que va a tener, ¿cuántos números? ¿1 o 2? Dos, 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 claro. porque ¿Por qué? está registrado en Perú y está registrado en el extranjero. Así es, porque va a tener uno que es del titular y uno es del certificado, ¿no? El nombre comercial o razón social del poseedor del certificado, ¿no? O sea, de repente ella ha sacado con su nombre, ¿no? Con Quijandría, o de repente ha puesto Droguerías Quijandría, ¿no? Que sería su razón social, ¿no? O su nombre comercial. Ahí también debe de ir, ¿qué cosa? Su dirección, su RUC, su nombre del director técnico, ¿no? Que pueden ser colocados en la etiqueta. Entonces, ahora nos dice, quien importe o comercialice, o sea, quien compre en otro país y venda un producto farmacéutico o un dispositivo médico, el cual está amparado, o sea, está basado, se sustenta en un certificado de registro sanitario, asume las mismas obligaciones y responsabilidades que el titular del registro sanitario, considerando también los cambios realizados por este. Quiere decir, yo estoy en Perú y soy el titular de este registro, y Quijandría está en España y ella tiene el certificado, ¿no es así? Entonces, si por ahí se ha cometido un error, no ha habido bien, no ha sido, ha habido alguna falla en la documentación, en la elaboración, entre otros problemas que se puedan presentar, entonces se supone que Quijandría también los va a cometer, ¿no? Entonces, si hay una sanción para mí como titular, entonces Quijandría, que ha sacado, que es la poseedora del certificado, también va a asumir las mismas sanciones, porque ella dice, aquí nos dice, ¿no? Que asume las mismas obligaciones y responsabilidades, ¿no? Del producto. No porque es un poseedor o poseedora de un certificado va a estar libre de cualquier responsabilidad. No, no es así. Va a asumir las mismas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para el trámite del registro sanitario? Primero, presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, en la cual pues debe de ir información del número de registro del producto dispositivo al cual solicita acogerse, ¿no? Entonces, eso es para solicitar un certificado, ¿no? Entonces, por eso que ya se supone, por ejemplo, que Quijandría va a sacar ese certificado y ese producto que ella quiere vender ya tiene un registro titular, que es el mío, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Entre otra información, el número de registro sanitario del producto. ¿Por qué? O sea, tiene que también anotar ahí cuál es el número de registro en mi país, que es Perú, ¿no? ¿Cuál es su nombre comercial, su dirección y país del fabricante? O sea, país donde se hizo, ¿no? Siguiendo el ejemplo sería el Perú. También razón social, el RUC, así como el nombre del director técnico responsable.
Copia del certificado de las buenas prácticas de manufactura. Se supone que si yo, el titular, lo he elaborado, tengo que haber seguido las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de fabricación, ¿no? En el rotulado inmediato, según lo autorizado en el registro sanitario, también tienen que ir, pues, ¿no? Para los equipos biomédicos de tecnología controlada que emiten radiaciones ionizantes, se debe de dar una copia de autorización para la importación del equipo emitida por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces, para ver si estas radiaciones no van a causar pues daño, ¿no?, en algún paciente y si son seguras para el tratamiento que se les está vendiendo, ¿no? Porque de repente, si no se solicita esto, entonces pueden provocar algún daño en el cuerpo o en cualquier otro órgano del ser humano, ¿no? Expedición del certificado de libre comercialización. ¿Quién expide o quién da el certificado de registro sanitario? Lo da la DIGEMIT, ¿no? La DIGEMIT da este registro sanitario. Del nombre del producto farmacéutico. Los productos farmacéuticos pueden ser registrados con su denominación común internacional, ¿no?, con su DSI o nombre comercial. No se otorga, dice, registro sanitario a un producto farmacéutico identificado con un nombre comercial igual o similar al de otro producto con diferente fórmula que ya cuente con un registro sanitario. O sea, yo, por ejemplo, si he elaborado un producto, yo no puedo poner, si ya existe Panadol, ¿yo puedo poner Panadol? No puedo, porque ya existe un Panadol y ese Panadol que ya existe tiene un registro sanitario. Entonces yo no puedo hacer eso no está permitido. También no se otorga registro sanitario en producto farmacéutico cuyo nombre comercial corresponda a la denominación común internacional o aquellas otras denominaciones que puedan confundirse con esta. Cuando dijiste ese cuarto, deberían agarrar nosotros que sí. Algunas especificaciones técnicas, por favor, ¿A quién le apaguen dijiste? su audio. Apaguen su audio. Algunas especificaciones técnicas analíticas y procesos de fabricación. Cuando las especificaciones técnicas y técnica analítica para el o los ingredientes que hayan, que es por ejemplo las IFA, que es ingredientes farmacéuticos activos, aparte los excipientes, que en otras palabras la IFA viene a ser el principio activo, ¿no? Aparte los ingredientes y productos terminados se encuentran en las farmacopeas de referencia, debe presentar el documento oficial del fabricante de la forma farmacéutica, ¿no? Laboratorios que encarga la fabricación, otro laboratorio de control de calidad certificado por la Autoridad Nacional de Productos. Quiere decir que todo producto que yo he elaborado, por ejemplo en mi país, ¿no?, que yo soy la titular, en toda la documentación que estoy presentando tengo que decir o presentar un documento, mejor dicho, de la farmacopea que yo he utilizado, ¿no?, para la elaboración de este producto farmacéutico. Por ejemplo, puedo haber utilizado la farmacopea europea, la farmacopea española, entre otras, ¿no?, de las tantas que hay. Tengo que presentar la copia. En el caso de que no haya, de repente tengo que presentar pues todas las técnicas analíticas que yo he utilizado en la elaboración pues de mi producto, ¿no? En el caso que no esté registrado en las farmacopeas. También muy aparte de eso, tengo que presentar certificados de las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, ¿no?, del responsable, o sea, del director técnico, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir eso, ¿no? Cuando hay farmacopea, presento la copia de las farmacopeas que utilizo. Cuando no hay, presento todas las técnicas analíticas o análisis analíticos que yo he utilizado. Obviamente, fotos, videos que sustenten que yo he elaborado ese producto, que se han seguido con todas las normas de fabricación, ¿no?, que se han aplicado, por ejemplo, las normas ISO, se han aplicado las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, entre otras.
Acá lo que le mencionaba, ¿no? Si no está inscrito en la farmacopea, no está descrito o no está escrito nada del principio activo del fármaco que yo he elaborado, entonces se presenta todo lo que es las técnicas analíticas que se han empleado para la elaboración de este producto farmacéutico, ¿no?